Muy, pero muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que bien saben ustedes, hoy es una noche muy especial, es una noche menos pensada. Cuando estaba en el colegio decíamos, último día nadie se enoja. Espero que ustedes no se molesten porque por las redes sociales han derramado algunas lágrimas. Nos alegramos por ello porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Así que quiero agradecerles sinceramente e invitarlos, como todas las noches de los jueves después del capítulo exhibido, nos sentamos aquí para comentar, para tratar de comprender y para que participen de esta mesa redonda que nos ayuda a dar un paso importante en el conocimiento de los hechos paranormales. Esta noche tenemos una tremenda invitada, tanto así que nos ha acompañado a razón de ustedes en más de 2 oportunidades. Me refiero a Marjorie Ulloa. Marjorie, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más. Muy buenas noches, Carlos. Estoy absolutamente feliz y agradecida de estar aquí. Perfecto. Ya vamos a conversar sobre lo que nos convoca, que es el análisis de este capítulo. Muy, pero muy especial, porque la protagonista de la historia está también con nosotros. Andrea Ramírez. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto en saludarte y conocerte, porque ¿desde dónde nos estás comunicando, Andreita? Hola, buenas noches, estoy desde Rancagua. Desde Rancagua. Bueno, también te hemos presentado y luego entraremos en materia. Como hemos dicho, es un día muy especial. Y ustedes sabrán que estas cosas que hacemos nosotros, junto a ustedes y por ustedes, no se hacen solas. Hay equipos detrás de ello. Por ejemplo, para hacer la noche menos pensada, hay un menudo equipo, pero de profesionales que nos han acompañado durante 16 semanas, generalmente con mucho frío, ustedes saben, y quiero mencionarlo. Está con nosotros la directora, que es Francisca Bustamante, está José Cubillos, dije, Jennifer Wilkins, Alejandro Ramírez, Dani Pino y, por supuesto, la editora de este programa, que es Paula Ovalle. Los aplausos ustedes no lo escuchan, pero hay aplausos, ¿sí? Y también no quiero dejar pasar el momento para agradecer al equipo que hace posible los programas que ustedes ven. Somos muchos en realidad, pero voy a mencionar a quienes son las cabezas más importantes de este y que en representación de ellos los quiero felicitar por lo hecho, por lo que ustedes han visto. Es la productora, Caro Proboste, el técnico eléctrico, que es Hugo Díaz, el fotógrafo, que es Philippe Rip, y 2 directores que me acompañan y que están crecidísimos con un talento extraordinario, como es Jaime Canales y Marcelo Bernú. Dicho esto, nos quedamos muy tranquilos porque muy pocas posibilidades existen de que ellos nos acompañen, para agradecerles el trabajo que han realizado. Y vamos a entrar en materia como siempre. Lo primero que vamos a hacer es que los vamos a invitar a mostrar todos los comentarios que ya están haciendo después de haber visto el programa, pero lo invitamos a que ustedes hagan sus preguntas, sus comentarios a El Gato, el día menos pensado en TVN. El Gato, día menos pensado en TVN, y se puede ganar este tazón que ha adquirido desde el primer programa un supravalor, de verdad. Un solo tweet tienen que enviar y la historia más interesante, con nuestro jurado que ya está trabajando y recibiendo historias, vamos a seleccionar la que se va a llevar o el que se va a llevar el tazón de esta noche. ¿Bien? Y mientras tanto, vamos a dar salida a la inquietud de muchos que ya quieren decir estoy presente, porque ¿qué hora es ahora? 12
con 11 minutos y ustedes están en camita, me imagino, abrigaditos, viendo el programa y comentándolo, ¿por qué no? Y bajo esas perspectivas lo que nosotros queremos es que usted sea uno más esta noche. Gracias por acompañarnos. Aquí se va a sentar, nos puede preguntar, reitero, puede hacer comentarios y entrar en materia. ¿De acuerdo? Bueno, presentamos a nuestros invitados y lo primero que le vamos a preguntar a nuestra querida amiga ya, Marjorie Ulloa. Marjorie, ¿qué te pareció el capítulo? Entremos por la parte más cotidiana. Perfecto. El capítulo es un capítulo muy interesante, ya que me llega súper a modo personal. También tuve una experiencia muy parecida a lo que hoy día pudimos ver. La actriz interpretó muy bien el papel y es un capítulo que tiene harto que decir o tiene muchas explicaciones. Así que me parece perfecto este capítulo. Ah, bien, y lo mismo te vamos a preguntar a ti, querida Andrea Ramírez, que lo vamos a repetir. Andrea Ramírez es la protagonista real de la historia que hemos realizado hoy día, que se llama El Cobrador. En ella nos inspiramos y queremos saber cuál es tu opinión del caso, Andreita. Bueno, me gustó mucho la representación. La actriz me representó súper bien. Y la verdad que al principio me emocioné harto por el recordar lo que había vivido con mi mamá. ¿Te emocionaste, verdad? Sí, de verdad. Qué bien, qué bien. Bueno, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado de este hecho, Andrea? Esto fue en el 2012. 2012. ¿Y el Sí. recuerdo que tienes es muy ingrato, medianamente ingrato o finalmente bueno? Ahora ya he superado. Sí, porque antes yo no podía hablar del tema de mi mamá sin ponerme a llorar, por ejemplo. Pero ahora no, ya está superado porque mi mamá está bien. ¿Ella está bien hoy día, me dices? Sí, mucho mejor. ¿Qué es de ella? ¿Qué hace? No, está jubilada. ¿Está jubilada? Y ya Sí, por invalidez. conoce su casa al revés y al derecho, aprendió a valerse Sí, por sí misma, ¿no? se maneja súper bien, hasta cocina. No me diga. Sí. Mira, respecto al fenómeno, ¿cuál de ellos te dejó más marcada? ¿Cuál crees tú que sucedió para que aconteciera todo este drama en ti? Porque de acuerdo a la historia que tú nos enviaste, te has inspirado azarosamente en alguien. ¿Te acuerdas de ese momento para que entremos en materia, Andrea? ¿Cómo fue ese instante? Bueno, lo que pasa es que a mí lo que me ha más marcado de esta historia es que es la experiencia sensorial, porque pude escuchar voz. Entonces eso para mí fue como lo máximo, porque yo había tenido otras experiencias paranormales, pero nunca había escuchado voces. Pero, De hecho, qué voces, Andrea? una voz de hombre. ¿Eso lo escuchaste Y en qué instante? bueno, cuando no cumplí la promesa que había hecho, Pero mira, porque discúlpame que te interrumpa, pero a mí me gustaría saber cómo fue que te detienes frente a esa lápida y te inspiras para pedirle algo. ¿Cómo fue ese instante? ya. Es que, bueno, mi mamá estaba enferma, y esto también pasó en Talca, yo estudié en Talca, Ujú. entonces yo vivía sola y no tenía redes de apoyo. Mi mamá era la que se preocupaba de que yo tuviera plata y que no me faltara nada. Entonces cuando ella se enfermó nadie se preocupaba de mí. Y hubo un día que no tenía ni un peso
Entonces yo vivía muy cerca del cementerio y me quedaba de paso a la universidad. Entonces, ese día que no tenía nada de plata, miré una tumba al azar, una tumba que estaba abandonada, fea, y le pedí por favor que me mandaran plata. Y que si me mandaban plata, yo iba a llevar flores. Llevar flores cada cierto tiempo, todas las semanas. ¿Cómo fue el trato que tú hiciste con esa lápida ahí? No, el trato, claro, pues era que si me enviaban plata, yo le iba a ir a dejar flores. ¿Y es cierto Pero a esto? mí se me olvidó. ¿Y es cierto esto que pasaron pocas horas y empezó a cambiar casi inmediatamente tu situación económica? Sí. De hecho, como a los media hora me llamaron y me dijeron que me habían depositado plata. Qué interesante. Mira, vamos a dejar tu conversación hasta ahí porque creo que ya lo que has contado merece cierto análisis. Lo escuchaste, Marjorie, ¿no? Sí, La por escuchaste. supuesto. Es tan azaroso lo que ella cuenta que si no la tuviésemos aquí presencialmente, ¿ah? A través del video, uno tiende a no creer. ¿Cómo es que uno pasea y dice, aquí hay un lugar y me voy a inspirar en esto para pedirle algo como si fuera un santo, ¿no? Perfecto. Bueno, en la situación en la que se encontraba era de desesperanza. ¿Ya? Y nosotros cuando nos sentimos desesperanzados o frustrados ante una situación, hacemos lo que el corazón en ese momento nos dicta. Entonces ella en el cementerio encontraba, como decía, un lugar de paz. Y también porque un cementerio es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque es un lugar de paz, es un lugar donde se reza, se ora, etcétera. Pero también es un lugar que está sobrecargado de energías. ¿A qué me refiero con eso? A la energía del ser humano. Porque en un cementerio, aparte de la santidad o del descanso eterno que podemos tener nosotros, nos encontramos con la frustración de las personas, culpas, injusticias, negligencias, etcétera, suicidios. Entonces, cuando a ella le pasa esto en una situación desesperada, porque no tenía salida, ¿qué hace su alma? Va a la fe, va a eso que a la desesperación. Entonces, cuando vemos que ella ve esta lápida, entre comillas, sin nombre, de alguna manera, sin identificación, siento que ella tiene como una cierta compasión también ante esta desolación, esta tumba desolada, ¿cierto? Claro. Entonces, como compartir esa emoción con la tumba que ella está viendo. Entonces, claramente, era un alma que está, entre comillas, olvidada, y ella, al hacer este acto de desesperanza que hace, le da una identidad. Entonces hace una promesa, por eso que nosotros, nuestra palabra es tan poderosa y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con los pactos, ¿me entiendes? O sea, hay pactos que incluso uno dice, te voy a amar para toda la vida y en esta otra vida también. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pactos porque nuestra boca es muy poderosa y es profética. Entonces, si esta era un alma olvidada, donde se conecta emocionalmente con ella, con esta desesperanza que si más bien vemos y vemos la presentación de esta persona que ha partido, era como una persona relativamente en situación calle, me imagino, con una buena situación, donde tal vez este mismo espíritu se siente reflejado por esta desesperanza de ella, que en ese momento era la economía. Entonces ella, de alguna manera, al hacer este pacto y reconocerlo sin saber quién es, él la toma. Entiendo. Has escuchado, ¿verdad, Andrea? Y ahora quiero que me cuentes qué sucede cuando tú te olvidas de tu verdadero pacto. Porque, digámoslo entre nosotros, tú te olvidaste, ¿no? Sí, me olvidé completamente. Pero fue por los problemas que tenía y por el estrés de la universidad. Y las primeras apariciones
lo que vas sintiendo cuando esta persona viene a cobrar el pacto, tú no te percatas que es quién es, no logras saber, estás perdida, te olvidaste realmente. Claro. Cuéntanos eso. Al principio pensaba que yo tenía un problema, como que me cuestioné mi salud mental, porque por lo que les comentaba de escuchar voces, porque escuchaba que me llamaban por mi nombre, entonces yo salí a mirar y no había nadie. Y esas voces, Andrea, ¿son voces que sientes tú mentalmente o crees que la escuchaste como si hubiese estado yo a tu lado, la escucharía también? ¿Eso? Claro, como te estoy escuchando ahora a ti. Sí. Así. ¿Y eso qué te producía? ¿Miedo? Miedo, ¿no? Pero sí. ¿no se te pasaba por la mente que era tu deuda impaga? No, la verdad que no pensé eso al tiro. No. Déjalo hasta ahí, que me nace una pregunta. Perfecto. ¿Es llegar y hacer estos pactos y decir, solucioname un problema que yo arreglo tu problema, en este caso hago un vergel de tu sepultura? ¿Es así tan sencillo? No, no es sencillo. Primero nosotros tenemos que aprender la prudencia en algún plano que nosotros no conocemos. Es como si yo no soy doctora, yo no puedo venir y operarte porque tú me dices me duele el estómago o tengo un cáncer. Entonces no es llegar y hacer un pacto, porque un pacto está relacionado con nuestra palabra. Y lo más poderoso que tenemos y más creíble que tenemos es nuestra palabra. Entonces no es fácil. Cuando yo prometo algo, la promesa que hace es que yo debo cumplir, independiente mi situación o por lo que esté pasando. Porque si no, ¿qué genero a través del pacto? Soy deudora de mi misma promesa. Claro. Entonces pierdo totalmente credibilidad ante un ser que estaba errante y de alguna manera no puede de alguna manera encontrar este descanso y la persigue a ella, porque ella lo puede escuchar. Entonces este es un alma que no ha sido escuchada. Claro. ¿Se entiende? Esto acontece en la vida común y corriente que tenemos nosotros. Cuando empeñamos nuestra palabra en algo y no la cumplimos, nunca el resultado es satisfactorio, nunca es bueno, por decirlo. Y esta idea que tienen muchos de encomendarse a los espíritus como si esto fuera un juego. Perfecto. ¿No? Desde la parte teológica yo te podría decir que hay una palabra súper buena que dice dejar que los muertos entierren a sus muertos. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. A ver, explica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando muchas veces alguien muere, una parte de nosotros también muere. Y pasan situaciones donde nos volvemos dependientes de un cementerio. ¿Ya? Yo, bajo mi experiencia y también lo que contaba Daniela cuando iba a estudiar a la universidad, los lugares de más paz que yo he encontrado en mi vida, donde jamás, bajo mi experiencia, no tengo la verdad de todo, pero nunca he escuchado un muerto, ha sido en el cementerio. A no ser que haya una evocación o una invocación. Eso es absolutamente distinto. Hay que tener mucho cuidado con los pactos. Yo puedo hacer un pacto con Dios de fidelidad, de amor. Puedo hacer un pacto con Lucifer. Puedo hacer un pacto terrenal. Puedo hacer un pacto espiritual. Por eso que cuando en la palabra se dice, en la teología, dejad que los muertos entierren a sus muertos, significa que independiente de que alguien haya dejado el cuerpo, yo no puedo morir con esa persona. Y hay muchas personas que mueren cuando muere su ser querido. Tiene que ver con el duelo, ¿no? Que es un duelo largo, casi eterno y a veces infinito, ¿no? Infinito cuando uno no tiene la conciencia de qué significa la muerte. Porque hay mucha ignorancia bajo lo que es la muerte, porque relativamente estamos todos vivos. Y hay mucha experiencia de personas que han tenido experiencias con la muerte, que lo único que hablan es que al otro lado hay paz. Claro, ¿se entiende? Sí, que es algo maravilloso. Y como hablábamos en algún otro capítulo, lo que nos une es el amor.
eso es lo que queda. Entonces ella, bajo su desesperación y bajo el amor que ella sentía con su madre y tal vez este desamor que sentía este difunto, tomó su energía y le está cobrando su palabra, porque nuestra palabra es importante. Eso es, exactamente eso. Yo creo que ustedes han comprendido, y tal es así, creo yo, que le ha nacido la inquietud a varias de las personas que hoy día están junto a nosotros, en directo, por cierto, hacernos preguntas y comentarios. Vamos a leer algunos de ellos para que los analicemos. Carlos, nos escriben desde Argentina, desde Comodoro Rivadavia, este grupo de abuelitos que todas las semanas nos veían y comentaban. Dicen, está muy buena la historia, pero ¿a quién se le ocurre ir al cementerio a hacer tremendo pacto? Quizás lo hizo inconscientemente, según los tatas, aquí debatiendo. Interesante. Y Sí. quiero aprovechar este instante porque esto viene de la Argentina y debo reconocer que hay una enorme cantidad de televidentes que se han tomado la molestia de compartir con nosotros el programa El Día Menos Pensado y se han convertido también, digo yo, modestamente en fanáticos del programa porque nos escriben a menudo y no es una ni dos personas, son muchas, al punto que me han invitado a que yo vaya a cualquiera de estas ciudades a dar una charla o a compartir nuestras experiencias porque les parece un tema demasiado importante. Entonces aprovecho de mandarle un gran saludo hoy día, que es un día en cierto modo de pseudo despedida, ¿no? Perfecto. El tema, ¿qué te parece a ti este tema? En el Twitter que mencionaba, pero ¿a quién se le ocurre hacer algo así? Creo que no somos nadie para juzgar, porque de pronto nuestras emociones nos confunden, nuestra desesperación nos confunden y hay personas que han vendido su alma al diablo y ¿quiénes somos nosotros para juzgar? La desesperación, sí, la desesperación nos hace de pronto cometer errores y nadie, ni yo, estamos absolutamente... ¿cómo se podría decir?, absueltos de cometer algún error bajo una desesperación. Claro, y esa inspiración necesaria puede ser incluso tallar tu nombre en un árbol, ¿no? Absolutamente. Y también tiene un sentido. Absolutamente. Claro, quizás no es el momento de juzgarlo como dices tú, No. sino entender, por loco que parezca. Entender, ¿no? Porque nosotros bajo una desesperación podemos vender hasta el alma al diablo. ¿Quién no lo ha hecho? Hoy día está como tan común. Pero no es un tema de juicio. Si vieron bien el caso, este era un caso bien dentro de la desesperación, una mamá con una hija, donde hay una hija que tiene mucha responsabilidad, la madre pierde la visión. Entonces, una buena hija. Una muy buena hija, una excelente hija, vive en Rancagua, en la misma comuna de donde yo vengo. Entonces, la entiendo, soy absolutamente compasiva con esta historia porque, nos sirve para todos los que estamos viendo esto ser prudentes, ¿ya? Ser prudentes. Creo que la prudencia nos lleva muy lejos. Andrea, ¿qué opinas tú de lo que acabamos de escuchar? Bueno, yo digo que lo mismo que ella, que lo que lleva a uno a hacer estas cosas es la desesperación. Porque estaba en una situación límite, no veía salida, y entonces es como uno necesita creer en algo. Por supuesto. Así es. Mira, sí. Vamos a abrir nuevamente la posibilidad de que los comentarios los podamos tratar aquí. Hay más. Una historia parecida, al parecer, valga la redundancia, tenemos ahora. Dafne Salazar Díaz. Impactante el capítulo. Me produjo escalofríos. En el cementerio de Santa Inés, Quinta Región, hay una tumba con la estatua de un niño. Mis abuelos, sin conocerlo, siempre le llevaban flores. Al tiempo, comenzaron a ver al niño en su casa hasta el último día de sus vidas. Qué interesante. Aquí falta un detalle. Lo hicieron, pero no sabemos si hizo un pacto. Exacto. No lo sabemos, porque uno puede entregarle flores, estar ahí, inspirarse, pero no comprometer
comprometerse en un pacto. Falta como ese detalle. Doy por entendido que a lo mejor no lo hubo, ¿no? No lo hubo. Y a lo mejor este chico acude como un agradecimiento, me imagino, puede ser, ¿o Me no? imagino. ¿Cómo lo ves tú? Claro, lo veo como, bueno, por lo que se escribe, que no está claro si es un pacto, tal vez le llamó la atención la sepultura y lo hacen de una forma de, no sé, algo, un gesto bonito, pero claramente hay que tener ojo también, porque hay muchos espíritus que se disfrazan. Se disfrazan. Exacto. Vale. Hay muchos espíritus que se disfrazan en niños. No todo lo que vemos o percibimos es lo que realmente es. Así es. Andrea, ¿hay algo que quieras acotar para terminar de mostrar tu testimonio, que ha sido muy valioso porque le da a la historia el sentido de credibilidad en el cual está inspirado, en tu verdadera historia? Claro, o sea, en el fondo es no hacer promesa a la ligera, como, Eso lo como concluyes lo que tú. me pasa a mí. Sí, 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 porque la verdad es que yo no lo pensé bien antes de hacerlo. Fue una situación al límite que me llevó a hacerlo. Y la verdad que todo lo que estaba viviendo me hizo olvidar. Y tampoco pensé que iba a vivir todo lo que viví. Sí, bueno, es una experiencia que fue difícil en sus inicios, se desarrolló y dejó una marca, yo creo, indeleble en tu vida, ¿no, Andreita? Sí, me marcó mucho. Bueno, lo más importante de su testimonio es que da fe de lo que ustedes han visto, por escalofriante que parezca, está la persona que lo vivió. Y aún así uno se plantea dudas, pero hemos resuelto sí muchas de ellas. Agradecemos tu participación, el hecho que nos hayas dado tu testimonio, te agradecemos sinceramente y espero que te vaya muy bien de aquí en adelante, estimada y querida Andreita. Muy buenas Muchas noches por gracias. compartir con nosotros, ¿sí? Buenas noches, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, hasta ahora del día, momento, del día porque yo estoy viendo muy clarito ahora. Sí, 12:34, lo que pasa es que decía AM, por eso dije eso. Vamos a leer una historia que nos manda precisamente uno de nuestros televidentes. Las elegimos para leerlas y voy a hacerte a ti partícipe de esta historia, a ver cómo podemos unirla con lo que estamos conversando. Perfecto. ¿Te parece? Me parece. Ok, vamos a ella. Esta historia fue escrita por Daniel Viera y dice así: un esforzado matrimonio con un hijo de 7 años, con una deficiencia intelectual de base y una hija menor de solo meses de vida, dan cuenta de una historia que supera la imaginación. Sonia y Daniel vivían en un menudo y antiguo departamento en la comuna de Conchalí, que se transforma en el escenario de su gran drama familiar. A pesar de las dificultades, confiesan que tras 8 años de casados eran muy felices, pero de pronto comenzaron a suceder situaciones extrañas en su entorno. El padre era quien hacía dormir a su hijo Willy para luego cerrar su habitación y desplazarse a su dormitorio para estar junto a su esposa Sonia. Este hijo, cuando despertaba, por instinto se dirigía al dormitorio de ellos. Daniel, como todos los padres, lo hacía dormir y luego lo regresaba a su habitación. En esta rutina hubo una noche en que él escuchó sus pasos, los pasos de Willy, y se dispuso a esperarlo en la cama hasta que ingresara solo. Pero, insólitamente, Willy no lo hizo esta vez. Ante tal evento, suponiendo que no pudo abrir la puerta, le habló, pero no hubo respuesta del pequeño. Entonces,
Se levantó y escuchó que los pasos de su hijo se apresuraron a su habitación. Para la sorpresa de Daniel, al ir a verlo, comprobó que Willy dormía profundamente. Daniel y Sonia quedaron confundidos y con el correr de los días comprobaron que esos misteriosos pasos se repitieron con mayor frecuencia. La situación se transformó en un verdadero misterio sin resolver para esta familia. Un domingo, con el propósito de distraerse, ellos aceptaron la invitación de unos familiares. Pero esa noche, al regresar en su vehículo, Sonia sintió que alguien invisible se había sentado sobre sus piernas. Como un velado auxilio, miró con cara de angustia a Daniel y le dice: «Tengo a alguien en mis piernas y no me deja respirar». Él detuvo el vehículo hasta que el insólito percance cesó. Sonia a partir de ahí comenzó a tener pesadillas y aseguraba que a los pies de la cama alguien se sentaba y no la dejaba conciliar el sueño. Estos fenómenos incidieron en que sin lógica alguna surgieran entre ellos peleas y discusiones que terminaron minando su relación matrimonial. Sonia decidió pasar con sus hijos esa suerte de temporal del terror en casa de sus padres. Daniel se quedó solo en el departamento. Sin embargo, los sucesos inexplicables no cesaron. Un día, al regresar de su trabajo, se dio una ducha y mientras se estaba secando frente al espejo, observó que una mujer delgada, vestida de blanco, de pelo largo y oscuro, y que no dejaba ver su rostro, se encontraba precisamente detrás de él. Nunca había sentido tanto miedo. Quedó inmovilizado mientras esa figura fantasmal hacía abandono del lugar para fundirse en la oscuridad del pasillo. Esa noche se desveló hasta que despuntó el alba y sin dormir se fue al trabajo. Aquella tarde, al terminar su labor, se acercó a la capilla que la familia frecuentaba, todo esto en el barrio, donde el sacerdote era su amigo, para narrarle el drama que estaba viviendo. El religioso se impactó tanto con su relato que ese mismo día lo acompañó hasta su morada. Luego que Daniel introdujo la llave en su departamento, se extrañó que el cura se hubiese quedado quieto por algún rato. Cuando ingresó al interior, este oró con denotada fe, bendijo el lugar en voz alta y tras calmar la pesadumbre existente, le comentó a Daniel que él se había demorado en ingresar al departamento, ya que en ese instante unas manos invisibles le presionaron el pecho, en el claro intento de impedir su presencia. En la despedida, este cura dijo que era algo muy malo, pero aseguró que no regresaría a casa. Daniel, en los días posteriores, hizo consultas esotéricas que concluyeron que Sonia, su esposa, había sido objeto de una brujería. A los pocos días regresó con sus hijos a casa Sonia y hasta hoy toda la familia vive junta y en paz. Vamos a hacer un alto comercial y vamos a conversar con el protagonista
de esta increíble historia. ¿Qué hora es, señora? 12:50, señora Paulita, señorita, lo que sea. Estamos, sí, 12:50. Tal como lo hemos prometido, luego de leer el relato en esta ocasión hemos tenido la posibilidad de también conversar con el protagonista de esta historia que nos envió y que consideramos muy ad hoc con el caso El Cobrador. Se refiere a Daniel Viera. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que te has contactado desde Buin y estás con nosotros. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, Marjorie. Bueno, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradecido por darme la oportunidad de poder presentar este caso. Y bueno, y debo confesar que soy un fiel admirador suyo, ¿ya? Lo sigo desde hace años y el hecho de que usted me esté haciendo consultas es como que un futbolista amateur tenga la posibilidad de poder jugar con Messi, así que... Vaya, me tienes que dar tu cuenta corriente para enviarte un regalo, ¿ya? Perfecto. Gracias por compartir con nosotros tu historia que consideramos mientras estábamos en comerciales con mi amiga Marjorie, que es una tremenda historia lo que ha sucedido y bueno, lo más importante que has quedado solo y que te han sucedido cosas que finalmente te hicieron tambalear, ¿no? Sí, bueno, en realidad lo que pasó fue como la cúspide, ¿cierto?, de una serie de eventos que se sucedieron. Ya el hecho de que mi hijo, ¿cierto?, bueno, de que se escucharan los pasos en la noche, cosas en el departamento que se caían cosas en la noche y cosas que uno atribuye como ser humano, ¿cierto?, a lo que es la lógica, que no sé, si se cae un plato es porque quedó mal puesto, si se cierra la puerta es porque hay una corriente de aire. Entonces uno, no sé si por temor o por creer que porque todo tiene una razón lógica, le da esa explicación. Claro. Pero lo que nos sucedió a nosotros fue, bueno, específicamente a mí, lo que era la parte final, mientras usted lo relataba, aún se me erizan los pelos porque fue algo muy, muy traumante, muy... que dejó una marca, sí, de inseguridad, puede ser, o de miedo, ¿cómo? ¿Por qué no? Sí, miedo a que nunca haya sentido en realidad y ahí supe que el miedo en sí es paralizante. Paralizante. No puedo hacer nada. Esta parte del relato que a mí me pareció muy especial cuando el sacerdote, que es amigo tuyo, te acompaña a la casa y él no logra entrar, ¿no? Se queda ahí como atascado y tú no le encuentras explicación. ¿Cómo fue aquello? Más que se quedó atascado, yo vi como que él se echó para atrás, como que lo empujaron. Entonces, yo pensé que él se había resbalado con el limpiapiés que estaba en la entrada. Mira, pero después, claro, vamos a dejar, estimado Daniel, tengo un problema en la señal para que te escuche un poquito saltado, pero mientras lo solucionamos, voy a traspasar tu inquietud a Marjorie. Qué increíble lo que él está narrando. Está abriendo su departamento y ve que el sacerdote, que debía haber pasado primero, se queda y como que se va para atrás, que como que se resbaló o algo lo empujó. ¿Cómo lo interpretas tú eso? Bueno, por el relato, cuando él confirma que esto es una brujería, ¿ya? Eso ya estamos hablando de presencias mayores, porque hay una mala intención para esta familia.
lo que ocasiona una separación, ¿cierto? Y también se trabaja con espíritus malignos, podríamos decirle demonios. Entonces, el sacerdote que está más cercano a Dios, por decir que él ora todo el día, está en consagración, puede sentir esta presencia. Entonces, esas presencias que quieren que no entre una santidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo primero es empujar, correr, votar, porque sabe que van a ser expulsados. ¿Y tú has visto algo parecido? Sí, me ha tocado muchas veces limpiar casas, hacer exorcismos, donde de alguna manera estas presencias tienen poder porque son invocadas. De partida, la brujería es un tema de ignorancia, porque si hasta el brujo supiese lo que está haciendo, no lo haría. ¿Porque se le viene en contra? Por supuesto, todo se viene en contra. Daniel, volvemos contigo. Me estabas contando algo interesantísimo. Tú tienes la palabra. Sí, bueno, en realidad esa noche, para entrar más en detalle, una vez que yo llego al trabajo, me echo una ducha. Esto fue en el mes de enero, hacía mucho calor. Me ducho con la puerta abierta, ¿ya? Enciendo la radio y mientras estoy en la ducha siento que la radio se le baja el volumen, a lo cual, insisto, uno la asume como que baja el voltaje, ¿ya? No le hice mayor caso. Salgo de la ducha y mientras me estoy secando siento una presencia, que es como cuando uno duerme y siente como que alguien lo está mirando, ¿ya? Y sentí algo y yo me volteo por atrás y veo en la puerta a una mujer delgada con su vestimenta blanca, ¿ya? Y con su pelo largo y con su cara difusa. ¿Qué hice yo? Fue tanto el terror que tuve que no la pude mirar y me quedé paralizado. Después volteé a verla y no la vi más. ¿Qué hice? Me vestí rápidamente y yo salí del departamento porque sentí que esa persona andaba por todos lados y salí. Salí a darme vueltas, salí a tomar un poco de aire, volví después de la noche, me fui a mi dormitorio y más o menos siendo las 1 de la mañana aproximadamente, yo cerré todas las puertas. Eran como 3 dormitorios, más o menos, eran 3 dormitorios, más la logia y la cocina y el baño. Cerré todas las puertas y cerré la mía. Y como a la 1 empiezo a sentir que empiezan a abrir cada una de las puertas, como que empiezan a mover las manillas. Y yo sentí un pánico terrible porque veía que alguien quería entrar. Y el dormitorio nuestro estaba al final del departamento. Entonces yo estaba esperando que llegara al final. Y cuando llegó al final, se comenzó a mover la manilla de la puerta y yo lo que hice, bueno, en el campo se usa mucho el hecho de insultar a los malos espíritus, ¿cierto? Como para que se puedan ir. Lo hice, pero siguió con su intento y al final eso era por lapso. Pasaba media hora, se movía la manilla, dejaba de moverse, pasaba media hora, se seguía moviendo y así pasó hasta el otro día. Hasta que amaneció, me fui a trabajar, me vestí y me fui a trabajar. Y ahí fue cuando conversé con el sacerdote y después vino la tarde y pasó lo que usted relata. He escuchado con mucha atención lo que cuenta de haber sido terrible para él. Sí. Porque estas cosas, y te lo pregunto verdaderamente, hay mucha gente que, a lo mejor como yo, ignorantes en la materia, yo no los quiero asustar, por favor, se trata de no asustarlos. Somos la comunidad de los que tenemos algún grado de respeto por estas cosas y no es dable asustarnos así como así, pero este relato es escalofriante lo que él cuenta, porque ha tenido el atrevimiento de volver al departamento para entender que ya a lo mejor esa persona, ese espíritu, esa alma habría abandonado. Pero no fue así. ¿Cómo tú explicas semejante cosa? Porque hay una cosa muy obsesiva en esa persona hacia él, ¿no? Claro, lo que pasa es que son espíritus enviados. Y los espíritus están tan ausentes de amor
que la presencia de la ausencia del amor es el miedo, ¿me entiendes? Entonces, lo que los espíritus quieren de nosotros para atormentarnos, porque son enviados con una intención de hacernos daño, ¿ya? La primera emoción que nos genera es el miedo y es la energía que nos roban, ¿ya? Entonces, cuando él dice que en el campo nosotros estamos acostumbrados a que cuando sentimos una presencia tenemos como que insultarlos, lo que hacen estas presencias, y se los voy a decir así como desde mi experiencia, es morirse de la risa de nosotros. No es la forma, ¿se entiende? Porque lo que ellos necesitan, y es lo que vence todo, es el amor. Por eso que cuando va el sacerdote, ¿qué va? ¿Qué lleva? Una palabra de amor, una palabra de expulsión, una palabra de poder. Pero un garabato no es una palabra de poder. Qué bueno que tomes eso porque existe el rumor de que es como el antídoto para eso. ¿Sí? Exacto. Y no se debiera hacer así. No, porque es un insulto, ¿me entiendes? Provoca más. Provoca, claro, más ataque. Sí, entonces, si hay alguno de ustedes que esté viviendo algún ataque psíquico, porque hay ataques que no solamente son espirituales, son mentales, psíquicos, pueden estar sintiendo presencias, lo que yo les invito a que ustedes, esas presencias, les envíen amor. Porque o si no, somos víctimas, porque el miedo funciona de dos maneras. Una, o salgo arrancando o me paralizo. Y cuando el miedo actúa en paralizarme, ante una presencia, ¿qué hace esa presencia? Es como una aspiradora. Absorbe. Qué interesante. Yo creo que lo que has dicho le pone como un punto final a este tema, cierra este capítulo tan interesante y el testimonio, por cierto, también muy especial que nos ha dado Daniel Viera. Te queremos agradecer el hecho que hayas compartido con nosotros, le hayas puesto la firma a esta historia y nos des el testimonio, como ha sido durante la noche, de todos los protagonistas de la historia han estado junto a nosotros. Gracias por tu presencia y nos veremos en otra oportunidad, Daniel. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y al público en general le recordamos que hay un tazón para el que escriba la mejor historia, pero esta noche nos volvimos locos. Tenemos varios tazones de regalos. Espérennos a vuelta de comerciales y es probable que tú, que no lo esperabas, tengas también un tazón. Nos vemos luego. Son la 1:11, plena madrugada. Estamos en la noche menos pensada. Tenemos, por cierto, el tuit ganador del tazón prometido para esta noche. ¿Cuál es? Patricio Elías. Dice, una vez, camino a Coihueco, una abuelita en la noche nos hizo dedo. La llevamos y la dejamos a 2 kilómetros. Seguimos, y 2 kilómetros más arriba estaba de nuevo haciendo dedo. Quedamos helados. Nos paramos después. Supimos de una abuelita atropellada hace años en ese mismo camino. Esta historia es una tremenda historia, sin lugar a dudas, y es la que ha ganado. Por lo tanto, amigo Patricio Elías, llegará un tazón igual que este para que lo tengas en casa y te acompañe las noches que estés solitario. ¿Qué te parece? Y esta noche, como nadie se enoja, nosotros tampoco, tenemos una mención honrosa, ¿no? No sé de qué se trata, vamos a ver. A ver, yo no sé de qué se trata. Fernanda dice, mi psicólogo, tienes que aprender a soltar lo que te hace daño. Yo en corto, la foto de el tazón del día menos pensado y yo. Esta mención honrosa, por ser tan simpática, le vamos a regalar también un tazón para ella. Qué bien, qué bien. Y ¿sabes qué? Tenemos 2 tazones más para hacerles llegar como agradecimiento a la compañía que hemos tenido de los 2 mayores fans del día menos pensado. Ellos son Roberto Sánchez y Diego Pino, que pertenecen a la cuenta Out
of context. Fuera de contexto quiere decir para aquellos que desconocemos idiomas. No. Y queremos también entregarle, como les decía, un tazón para cada uno de ellos, para que no se olviden de nosotros, porque nosotros no nos olvidamos de ellos. Eso es correcto, ¿verdad? Y entonces quiero mandarle también un tremendo saludo en este momento, que estamos despidiéndonos hasta un largo rato seguramente. Un saludo al Departamento de Continuidad y a la sala técnica, que también deben quedarse hasta esta hora junto a nosotros. Un abrazo para ellos, un abrazo para ustedes, y queremos darle un segundito a nuestra compañera de siempre, a mi querida amiga Marjorie Ulloa. Marjorie, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí, de la oportunidad de estar en este cierre. Me he sentido muy cómoda, el equipo es maravilloso, así que me voy con un aprendizaje también y muy agradecida de esta experiencia. Bien, muchas gracias a ti, sinceramente. Una tremenda compañía, y nos ha ayudado con esta frase, dilo tú misma, Dígame. que la única manera y el escudo más importante para casos como el que hemos visto, ¿cuál es? El amor, el amor. Si están pasando por cualquier cosa, si están sintiendo espíritus, por favor, aférrense al amor. La creencia da lo mismo. Estamos todos hechos desde la misma fuente, y la fuente más poderosa es el amor. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Queremos agradecerles, decirles por ahora tantas cosas importantes. Siempre que se termina un ciclo, hay una emoción escondida en cada uno de nosotros. Todo el equipo que ha realizado este programa y todos ustedes que han permitido que se vea tanto a través de las redes sociales el día menos pensado. La verdad, hoy día le ponemos un cierre a este capítulo, a esta serie, y esperamos en algún tiempo prudente regresar si las cosas así lo permiten. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes, y bueno, todo comienza, todo termina, son los ciclos. Un abrazo inmenso. Que les vaya muy bien. Chao.